Carl Sagan comprendió algo que hoy resuena con una fuerza inquietante, algo que podría transformar completamente la manera en que percibimos cada conflicto humano, cada ambición desmedida, cada frontera artificial que dividimos con sangre y retórica. La Tierra entera, con toda su historia de imperios y revoluciones, con sus océanos interminables y sus montañas majestuosas, con sus 7.000 millones de destinos individuales entrelazados en el drama cotidiano de sobrevivir y florecer, no es más que un punto azul pálido suspendido en un rayo de luz solar, una mota de polvo cósmico tan insignificante en la vastedad del espacio que resulta casi invisible cuando se contempla desde la distancia adecuada. Y sin embargo, precisamente esa pequeñez radical debería provocar en nosotros no la desesperación nihilista, sino la compasión universal más profunda jamás experimentada por nuestra especie. Existe una fotografía que cambió para siempre la perspectiva filosófica de la humanidad sobre sí misma, una imagen tomada el 14 de febrero de 1990 por la sonda espacial Voyager 1, cuando se encontraba a más de 6.000 millones de kilómetros de distancia, en los límites exteriores del sistema solar, justo antes de apagar sus cámaras para siempre y continuar su viaje interminable hacia el espacio interestelar. Una fotografía que Carl Sagan había insistido en capturar, a pesar de la resistencia inicial de los técnicos de la NASA, que argumentaban que no tenía valor científico específico, porque Sagan comprendía que el valor de esa imagen trascendía completamente cualquier dato astronómico cuantificable y se adentraba en el territorio sagrado de la revelación filosófica que toda civilización necesita experimentar para madurar espiritualmente y superar sus demonios tribales más destructivos. En esa fotografía legendaria, la Tierra aparece como un punto diminuto de apenas 0.12 píxeles, una partícula azul pálido flotando en la inmensidad oscura del vacío cósmico, capturada accidentalmente en un rayo de luz solar que atravesaba el marco de la imagen, tan pequeña y frágil que resultaba casi imposible distinguirla del ruido visual circundante, tan vulnerable y aislada que cualquier observador honesto se vería obligado a reconocer la absoluta fragilidad de nuestra existencia colectiva, suspendida en ese fragmento de roca y agua que gira silenciosamente alrededor de una estrella ordinaria, en los suburbios de una galaxia común entre los cientos de miles de millones de galaxias que pueblan el universo observable. Carl Sagan contempló esa fotografía durante días enteros, permitiendo que su significado penetrara profundamente en su conciencia hasta transformar por completo su comprensión de lo que realmente importa en la existencia humana. Y de esa contemplación emergió uno de los textos filosóficos más hermosos y devastadores jamás escritos, una reflexión que obligaba a reconsiderar radicalmente todas las certezas humanas sobre la importancia de nuestras disputas territoriales, nuestras ideologías irreconciliables, nuestras jerarquías sociales artificiales, nuestras ambiciones de poder que nos parecen tan trascendentales cuando vivimos inmersos en la perspectiva limitada de la vida cotidiana, pero que se revelan como vanidades absurdas cuando se contemplan desde la distancia cósmica adecuada que nos permite ver nuestro planeta entero reducido a una mota de polvo apenas visible en la oscuridad infinita del espacio. Sagan escribió que en ese punto azul pálido vivieron todos los seres humanos que jamás existieron, todas las madres que sostuvieron a sus hijos mientras morían de hambre, todos los generales que ordenaron masacres en nombre de causas sagradas, todos los amantes que se prometieron eternidad bajo cielos estrellados, todos los profetas que afirmaron conocer la voluntad divina, todos los tiranos que construyeron imperios sobre montañas de cadáveres, todos los santos que renunciaron a todo por salvar a otros,
todos los artistas que transformaron sufrimiento en belleza, todos los científicos que dedicaron sus vidas a descifrar los secretos del universo, y que toda esa inmensidad de experiencia humana acumulada durante cientos de miles de años de evolución cultural había ocurrido sobre esa partícula de polvo suspendida en un rayo de sol, ese fragmento minúsculo de existencia planetaria que contiene absolutamente todo lo que hemos conocido y amado, todo lo que hemos construido y destruido, todo lo que consideramos significativo en nuestras vidas individuales y colectivas. La revelación del punto azul pálido no era simplemente una curiosidad astronómica ni una metáfora poética vacía. Era una invitación urgente a transformar radicalmente nuestra relación con la existencia humana y con el planeta que nos sostiene. Una llamada desesperada a desarrollar finalmente la madurez emocional y espiritual necesaria para reconocer que todas las fronteras que dividimos con tanta pasión son líneas imaginarias trazadas sobre esa mota de polvo cósmico, que todas las diferencias que consideramos absolutas e irreconciliables son variaciones superficiales dentro de una misma familia biológica que comparte el 99% de su material genético, que todas las guerras que libramos por territorios y recursos son disputas entre habitantes temporales de un oasis frágil suspendido en la inmensidad hostil del vacío espacial. Un oasis que no tiene vecinos cercanos, dispuestos a rescatarnos si destruimos las condiciones que hacen posible nuestra supervivencia colectiva. Sagan comprendía que la perspectiva del punto azul pálido no era un ejercicio de humillación cósmica diseñado para hacernos sentir insignificantes y sin propósito, sino precisamente lo contrario. Era una revelación de la responsabilidad extraordinaria que recae sobre nosotros como únicos custodios, conocidos de la conciencia en este rincón del universo, como guardianes temporales de ese punto azul que contiene toda la diversidad biológica, toda la belleza natural, toda la creatividad cultural acumulada durante miles de millones de años de evolución química y biológica que precedieron nuestra breve aparición en el escenario cósmico. Lo que Sagan descubrió contemplando esa fotografía trascendía cualquier ideología política o doctrina religiosa particular, penetraba hasta el núcleo existencial de lo que significa ser una especie consciente habitando un planeta vulnerable en la inmensidad indiferente del cosmos. Y esa comprensión transformadora debería alterar fundamentalmente la manera en que nos relacionamos con otros seres humanos que comparten con nosotros ese fragmento precioso de existencia planetaria. Debería disolver automáticamente las barreras artificiales que nos separan en tribus hostiles, compitiendo desesperadamente por recursos y territorios, como si no compartiéramos el mismo destino inevitable en ese punto azul pálido, que es el único hogar que hemos conocido y posiblemente el único que conoceremos durante muchas generaciones futuras. La imagen del punto azul pálido revelaba una verdad incómoda pero liberadora. No existe ningún lugar fuera de nuestro planeta al que podamos escapar si destruimos las condiciones que sostienen la vida compleja en la Tierra. No hay ninguna civilización extraterrestre cercana que vendrá a rescatarnos de nuestra propia estupidez colectiva. No hay ningún plan de respaldo cósmico que nos permita continuar existiendo si agotamos los recursos finitos de nuestro oasis planetario, o si alteramos irreversiblemente los sistemas climáticos y ecológicos que han tardado miles de millones de años en estabilizarse hasta alcanzar las condiciones precisas que hicieron posible la emergencia de la conciencia reflexiva, que ahora nos permite contemplar nuestra propia situación cósmica con asombro y terror mezclados en proporciones iguales.
Sagan sabía que la humanidad había llegado a un momento crucial de su evolución como especie, un punto de inflexión histórico donde las decisiones que tomáramos durante las próximas décadas determinarían no solamente la calidad de vida de las generaciones futuras, sino la supervivencia misma de la conciencia humana, en ese punto azul pálido que constituye absolutamente todo nuestro universo accesible, todo nuestro contexto existencial, todo el escenario donde se desarrolla el drama completo de la experiencia humana desde sus orígenes hasta su destino final, todavía desconocido. La perspectiva del punto azul pálido obligaba a reconocer que cada acto de crueldad humana, cada guerra librada por ideologías irreconciliables, cada sistema económico que sacrifica ecosistemas enteros por beneficios temporales, cada decisión política que prioriza intereses nacionales sobre la salud planetaria global, constituye una forma de locura suicida cuando se contempla desde la distancia cósmica adecuada, desde esa perspectiva ampliada que nos permite ver nuestro planeta entero como lo que realmente es, un ecosistema integrado donde todo está conectado con todo, donde el bienestar de cada parte depende de la salud del conjunto, donde no existen realmente fronteras naturales que justifiquen la división de la humanidad en facciones hostiles, compitiendo por la supremacía territorial o ideológica. La revelación saganiana del punto azul pálido no requería formación científica especializada ni experiencias místicas extraordinarias para ser comprendida y asimilada emocionalmente, solamente requería la disposición honesta a contemplar esa fotografía con suficiente profundidad y sensibilidad como para permitir que su significado penetrara más allá de las defensas psicológicas habituales que protegen nuestras certezas tribales, nuestras lealtades nacionales, nuestras convicciones religiosas absolutas, todas esas identidades colectivas que nos proporcionan sensación de pertenencia y propósito, pero que simultáneamente nos ciegan ante la realidad más fundamental de nuestra existencia compartida en ese fragmento vulnerable de roca y agua flotando en la oscuridad cósmica. Cuando uno contempla realmente esa imagen del punto azul pálido, cuando permite que su conciencia se expanda hasta abarcar la perspectiva completa de nuestra situación planetaria vista desde 6.000 millones de kilómetros de distancia, algo se transforma irreversiblemente en la comprensión existencial. Las prioridades se reordenan automáticamente. Las urgencias cotidianas se revelan en su justa proporción y emerge una sensación de responsabilidad cósmica que trasciende completamente cualquier lealtad tribal o nacional particular, porque reconoce que todos los seres humanos, sin excepción alguna, somos pasajeros temporales de esa nave espacial planetaria navegando a través del vacío interestelar, y que nuestro destino colectivo está entrelazado de maneras que ninguna frontera política puede separar realmente. Si esta reflexión resuena en tu conciencia, si reconoces la necesidad urgente de integrar la perspectiva del punto azul pálido en tu comprensión cotidiana de la existencia, únete a esta comunidad de exploradores filosóficos que están redescubriendo el significado de habitar conscientemente un planeta frágil en la inmensidad cósmica. No estamos aquí simplemente para acumular datos astronómicos, ni para consumir contenido inspirador como entretenimiento pasajero. Estamos aquí para despertar juntos a la responsabilidad extraordinaria de ser la conciencia que el universo ha desarrollado en este rincón particular del espacio-tiempo, para cultivar colectivamente la sabiduría necesaria que permita a nuestra especie navegar exitosamente los desafíos existenciales del presente y del futuro próximo, desde la crisis climática hasta las tecnologías transformadoras,
desde las desigualdades extremas hasta los conflictos geopolíticos que amenazan la estabilidad de toda la civilización humana construida laboriosamente durante milenios de evolución cultural. Comparte en los comentarios qué pensamientos y emociones emergen cuando contemplas la imagen del punto azul pálido. ¿Qué aspectos de tu vida cotidiana se recontextualizan cuando adoptas esa perspectiva cósmica ampliada? ¿Qué cambios concretos podrías implementar en tus decisiones diarias si realmente integrases la comprensión de que habitas un oasis frágil suspendido en la inmensidad del vacío espacial? Un oasis que contiene absolutamente todo lo que conoces y amas, o todo lo que consideras valioso y significativo, todo lo que aspiras a proteger y transmitir a las generaciones futuras que heredarán ese punto azul pálido con las consecuencias acumuladas de todas nuestras decisiones presentes. Pero Carl Sagan también comprendió con claridad profética el peligro que ahora enfrentamos colectivamente como especie: la incapacidad creciente de mantener la perspectiva del punto azul pálido en nuestra conciencia cotidiana, la tendencia humana a regresar rápidamente a las preocupaciones tribales inmediatas, después de experimentar momentáneamente el asombro cósmico que debería transformar permanentemente nuestra relación con la existencia planetaria compartida. Vivimos en una época paradójica donde tenemos acceso instantáneo a imágenes espectaculares de nuestro planeta visto desde el espacio, donde podemos contemplar en tiempo real fotografías de la Tierra flotando en la oscuridad cósmica, tomadas por satélites y estaciones espaciales, donde la perspectiva del punto azul pálido está disponible universalmente para cualquier persona con conexión a Internet. Y sin embargo, paradójicamente, nuestra civilización contemporánea se comporta cada vez más como si habitáramos un planeta infinito con recursos ilimitados, y como si pudiéramos continuar dividiendo la humanidad en facciones hostiles, sin consecuencias existenciales para nuestra supervivencia colectiva a largo plazo. La tragedia de nuestro momento histórico no radica en la falta de conocimiento sobre nuestra situación cósmica, sino en la incapacidad colectiva de integrar ese conocimiento en nuestra experiencia emocional cotidiana, en la brecha creciente entre lo que sabemos intelectualmente sobre nuestra fragilidad planetaria y cómo realmente vivimos día a día, consumiendo recursos como si fueran infinitos, generando residuos tóxicos como si pudiéramos exportarlos fuera del planeta, contaminando atmósfera y océanos como si existiera algún lugar externo donde esos contaminantes pudieran desaparecer mágicamente sin afectar el equilibrio delicado de los sistemas que sostienen toda vida compleja, en ese punto azul pálido que constituye absolutamente todo nuestro hogar cósmico conocido. Sagan observaba con preocupación creciente cómo generaciones enteras podían recitar datos sobre el cambio climático, la extinción masiva de especies, la deforestación acelerada, la acidificación oceánica, la pérdida de biodiversidad, sin experimentar jamás la transformación emocional profunda que debería surgir cuando esos datos se integran conscientemente en la comprensión de que estamos dañando activamente el único oasis de vida conocido en la vastedad cósmica, el único refugio donde la conciencia ha emergido después de miles de millones de años de evolución química y biológica, el único lugar en todo el universo observable donde sabemos con certeza que existen seres capaces de contemplar el cosmos con asombro, de generar arte y música, de experimentar amor y compasión, de buscar verdad y belleza, de crear significado y propósito en un universo que de otra manera permanecería eternamente inconsciente de su propia magnificencia. La desconexión entre conocimiento científico y transformación existencial
representa el desafío filosófico más urgente de nuestra época, el abismo que debemos cerrar si aspiramos a sobrevivir como especie consciente más allá de las próximas décadas críticas, donde se decidirá el destino de la civilización humana y posiblemente de la mayoría de las especies complejas que comparten con nosotros ese punto azul pálido, cuya salud ecológica estamos comprometiendo sistemáticamente a través de patrones de producción y consumo completamente insostenibles a largo plazo. El mundo contemporáneo está estructurado de manera que dificulta sistemáticamente el mantenimiento de la perspectiva del punto azul pálido en la conciencia cotidiana, bombardeándonos constantemente con estímulos diseñados para fragmentar nuestra atención, para mantenernos enfocados en preocupaciones inmediatas y superficiales, para alimentar ansiedades individuales sobre estatus económico y reconocimiento social, mientras perdemos completamente de vista el contexto más amplio de nuestra existencia planetaria, compartida en ese fragmento vulnerable de roca y agua, navegando a través del vacío cósmico sin ningún plan de respaldo si destruimos las condiciones que hacen posible nuestra supervivencia colectiva. Los sistemas económicos dominantes operan según lógicas de crecimiento infinito en un planeta finito. Las estructuras políticas perpetúan divisiones nacionales como si las crisis ambientales respetaran fronteras artificiales. Las industrias mediáticas cultivan identidades tribales hostiles como si no compartiéramos todos el mismo destino inevitable en ese oasis planetario que es el único hogar conocido de la conciencia en el universo observable. Esta fragmentación sistémica de la perspectiva cósmica está generando una civilización esquizofrénica que posee conocimiento científico sofisticado sobre su situación planetaria, pero carece completamente de la madurez emocional y espiritual necesaria para actuar coherentemente según ese conocimiento. Una especie que puede enviar sondas a los confines del sistema solar para fotografiar su propio planeta desde la distancia, pero que no puede organizarse colectivamente para proteger ese planeta de la degradación ambiental acelerada que amenaza las condiciones básicas de la vida compleja. Paralelamente, estamos presenciando el resurgimiento peligroso de nacionalismos extremos, fundamentalismos religiosos, teorías conspirativas y movimientos políticos que explícitamente rechazan la perspectiva cosmopolita que debería emerger naturalmente de contemplar el punto azul pálido. Movimientos que buscan refugio psicológico en identidades tribales cerradas, en certezas dogmáticas reconfortantes, en narrativas simplistas de nosotros contra ellos que proporcionan sensación de pertenencia y propósito, a cambio de renunciar completamente a la responsabilidad cósmica de reconocernos como una sola familia humana, habitando un planeta compartido cuya salud ecológica no puede ser fragmentada según líneas nacionales o ideológicas. Cuando los seres humanos pierden la capacidad de experimentar asombro genuino ante la perspectiva del punto azul pálido, cuando se desconectan emocionalmente de la comprensión de que todos somos pasajeros temporales de la misma nave planetaria, buscan inevitablemente sustitutos psicológicos en formas de identidad colectiva que proporcionan sensación de superioridad tribal, pero que simultáneamente nos ciegan ante nuestra interdependencia fundamental y ante la responsabilidad compartida de preservar las condiciones planetarias que sostienen toda vida compleja conocida en el universo. La transformación que Carl Sagan vislumbró para la humanidad, contemplando el punto azul pálido, no requería tecnologías sofisticadas ni recursos extraordinarios. Solamente requería el cultivo sistemático de lo que él llamaba la curiosidad radical, la disposición constante a cuestionar
todas las certezas tribales, todas las lealtades nacionales absolutas, todas las convicciones ideológicas que nos impiden reconocer nuestra pertenencia fundamental a una sola familia planetaria cuyo destino está entrelazado de maneras que ninguna frontera artificial puede separar realmente. La primera práctica que emerge de la perspectiva del punto azul pálido consiste en contemplar regularmente esa fotografía legendaria con la intención consciente de permitir que su significado penetre más allá de la apreciación estética superficial, más allá del entretenimiento visual pasajero, hasta alcanzar las capas profundas de la conciencia donde se almacenan nuestras convicciones existenciales más fundamentales sobre quiénes somos. ¿Qué importa realmente? ¿Cómo deberíamos vivir en ese fragmento precioso de existencia planetaria que constituye absolutamente todo nuestro universo accesible? Esta contemplación no consiste en memorizar datos astronómicos sobre distancias y tamaños, sino en experimentar visceralmente la realidad de que todo lo que conocemos y amamos, todo lo que consideramos valioso y significativo, todo lo que aspiramos a proteger y preservar para las generaciones futuras, existe únicamente en ese punto diminuto de luz azul pálido, suspendido en la inmensidad oscura del vacío cósmico, un punto tan pequeño y frágil que resulta casi invisible cuando se contempla desde la distancia adecuada, pero que contiene absolutamente toda la riqueza de la experiencia humana acumulada durante cientos de miles de años de evolución cultural. La segunda práctica consiste en desarrollar lo que Sagan denominaba la escala cósmica de prioridades, un marco mental que nos permite evaluar constantemente nuestras decisiones cotidianas, nuestras preocupaciones habituales, nuestras urgencias aparentes desde la perspectiva ampliada del punto azul pálido, preguntándonos regularmente si las cosas que nos generan ansiedad y conflicto realmente merecen la energía emocional que les dedicamos cuando se contemplan desde esa distancia cósmica que revela la fragilidad absoluta de nuestro oasis planetario suspendido en el vacío interestelar. Esta práctica no implica minimizar el sufrimiento humano real, ni negar la importancia de las luchas cotidianas por dignidad y justicia, sino precisamente lo contrario. Implica reconocer que el sufrimiento de cualquier ser humano, en cualquier parte de ese punto azul pálido, debería concernirnos profundamente, porque todos compartimos el mismo destino planetario, porque todos somos manifestaciones temporales de la misma conciencia cósmica que ha emergido milagrosamente en ese rincón particular del universo, después de miles de millones de años de evolución química y biológica. La escala cósmica de prioridades nos permite distinguir entre las preocupaciones genuinamente importantes que afectan el bienestar colectivo de los habitantes del punto azul pálido y las ansiedades artificiales generadas por sistemas sociales diseñados para mantenernos en estado de competencia perpetua por recursos y reconocimiento, entre las luchas legítimas por justicia y dignidad humana, y los conflictos tribales alimentados por identidades colectivas que nos separan artificialmente en facciones hostiles. La tercera práctica que emerge de la perspectiva saganiana consiste en cultivar el escepticismo compasivo, la capacidad de cuestionar críticamente todas las narrativas que dividen la humanidad en categorías absolutas de buenos y malvados, de civilizados y bárbaros, de elegidos y condenados, reconociendo que todas esas divisiones son construcciones culturales arbitrarias que no tienen ningún fundamento en la realidad cósmica de nuestra situación compartida como habitantes temporales de ese punto azul pálido que flota en la inmensidad indiferente del espacio.
El escepticismo compasivo no implica relativismo moral absoluto ni indiferencia ante la injusticia, sino precisamente lo contrario. Implica la disposición constante a reconocer nuestra humanidad compartida, incluso con aquellos que consideramos adversarios ideológicos, a buscar siempre las causas sistémicas del comportamiento destructivo, en lugar de demonizar individuos o grupos completos, a mantener simultáneamente la firmeza ética necesaria para resistir la opresión y la apertura emocional necesaria para reconocer que todos los seres humanos, sin excepción, están haciendo lo mejor que pueden con los recursos psicológicos y materiales disponibles, en sus circunstancias particulares, dentro de ese punto azul pálido que constituye el único contexto existencial conocido para toda experiencia humana posible. Carl Sagan comprendió que estas prácticas filosóficas, derivadas de la contemplación del punto azul pálido, cuando se cultivan sistemáticamente por suficientes seres humanos, tienen el potencial de catalizar una transformación civilizacional que podría alterar fundamentalmente la trayectoria de nuestra especie desde el camino actual de autodestrucción ambiental y conflicto perpetuo hacia una forma de organización planetaria basada en cooperación inteligente, compasión universal y responsabilidad intergeneracional. Cuando millones de personas mantienen conscientemente la perspectiva del punto azul pálido en su vida cotidiana, cuando suficientes seres humanos toman decisiones consistentemente desde esa escala cósmica de prioridades, cuando comunidades enteras cultivan el escepticismo compasivo que disuelve las divisiones tribales artificiales, las bases emocionales y culturales de los sistemas destructivos actuales se erosionan gradualmente, siendo reemplazadas por formas de vida social que honran simultáneamente la dignidad de cada ser humano individual y la integridad de los sistemas planetarios que sostienen toda vida compleja en ese oasis frágil suspendido en la oscuridad cósmica. Su legado vive cada vez que alguien contempla la fotografía del punto azul pálido y permite que su significado transforme genuinamente su perspectiva existencial. Cada vez que alguien toma decisiones desde la escala cósmica de prioridades, en lugar de dejarse arrastrar por las urgencias tribales inmediatas, cada vez que alguien practica el escepticismo compasivo que reconoce nuestra humanidad compartida, incluso a través de las diferencias culturales e ideológicas más profundas. Somos polvo de estrellas que ha aprendido a contemplarse a sí mismo desde la distancia, consciencia cósmica temporalmente encarnada en formas biológicas que habitan un fragmento precioso de existencia planetaria, guardianes responsables de ese punto azul pálido que contiene absolutamente todo lo que conocemos y amamos en la vastedad del universo observable. La pregunta que Sagan nos dejó resuena con urgencia creciente en nuestro momento histórico crítico. ¿Reconoceremos finalmente nuestra responsabilidad cósmica de proteger ese oasis frágil suspendido en un rayo de sol? ¿O continuaremos comportándonos como si habitáramos un planeta infinito hasta que sea demasiado tarde para preservar las condiciones que hacen posible la vida compleja y la conciencia reflexiva en ese rincón particular del cosmos? Si esta reflexión filosófica resuena profundamente en tu conciencia, si sientes el llamado a integrar la perspectiva del punto azul pálido en tu existencia cotidiana, comparte en los comentarios qué transformaciones concretas emergen en tu vida cuando mantienes conscientemente esa escala cósmica de prioridades, qué prácticas has desarrollado para recordar regularmente la fragilidad y preciosidad de nuestro oasis planetario. ¿Qué preguntas filosóficas sobre nuestro destino colectivo como especie consciente te gustaría explorar juntos en futuros diálogos? Somos una comunidad de exploradores cósmicos
cultivando colectivamente la sabiduría necesaria para navegar los desafíos existenciales del presente y del futuro, recordando constantemente que habitamos un punto azul pálido, extraordinariamente hermoso y vulnerable, suspendido en la inmensidad, el único hogar conocido de la conciencia en todo el universo observable, y que nuestra responsabilidad cósmica consiste en protegerlo, honrarlo y transmitirlo a las generaciones futuras en condiciones que permitan el florecimiento continuo de la vida compleja y del asombro existencial que caracteriza a los seres conscientes capaces de contemplar su propia situación planetaria con humildad, gratitud y determinación de actuar coherentemente según esa comprensión transformadora.